Amamos a la gente. Amado, hoy dentro de la serie que comenzamos ya hace un tiempo sobre la palabra, en ella hallarás la vida eterna. Hoy tengo una sesión especial, y cuando digo especial, aunque todos siempre son especiales, pero lo que voy a enseñar hoy, lo que voy a predicar hoy es algo, son de estos mensajes que establecen fundamento, y cuando establece fundamento, eso significa que es el tipo de mensaje que si tú lo aprendes, si tú lo recibes, si tú lo entiendes, esto va a caminar contigo por el resto de tu vida. Así que hoy es de esos días que tengo que decir: el que tenga oídos para oír, que oiga. Preste atención, no te entretenga. Si alguien te habla, hazle una señal, dile: no me hable, tengo que enfocarme. Así que comienzo con este capítulo 4 de Hebreos, verso 12. Un pasaje bíblico súper conocido, súper importante, pero hoy vamos a sacar una porción de este verso y enfocarnos en él. Mira cómo dice: porque la palabra de Dios es que, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dale pensamiento. La palabra de Dios trae vida y trae a la vida del que la recibe, trae sabiduría, porque nos da eficacia. La palabra de Dios es eficaz y más cortante, y ahí vamos penetrando más profundo, y dice: y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando los cuchillos de un filo se usan como así, porque tienen un filo. Pero los cuchillos de dos filos es que tienen filo por todos lados, desde la punta hasta el cabo. Todo está filoso. Y ese tipo de cuchillo está diseñado para penetrar. No corta, sino penetra. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta que, hasta partir el alma y el espíritu. Esto hay que interpretarlo, esto hay que entenderlo. Tenemos que detenernos aquí, porque esto es sumamente importante entender qué significa cuando la palabra de Dios penetra y parte el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios es tan penetrante que tiene poder para partir el alma del espíritu. En otras palabras, la palabra de Dios separa. Cuando parte el alma del espíritu, separa el alma del espíritu. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios en aquellos que la leen, en aquellos que la aman, razón por la cual la abren todos los días para estudiarla. Dicho sea de paso, ¿cuántos de ustedes tienen la aplicación de la Biblia en sus tabletas, en sus celulares? ¿Cuántos la tienen? Ok, ¿cuántos la tienen en español? En español. Ok, muy bien. Pues si usted la abre hoy, usted sabe que todos los días aparece alguien explicando el verso del día, ¿verdad? Que usted siempre usted lee el verso del día y más abajito hay una persona que usted le da el video y sale una persona explicando el verso. Pues el verso de hoy está explicado por su pastor Rey Mato.
fue un honor hacerlo. Y nada, se lo comparto para que usted lo disfrute también. Ok, volvemos aquí. La palabra, entendimos que la palabra tiene la capacidad de separar el alma del espíritu. Entonces nos tenemos que preguntar por qué la palabra de Dios hace eso y por qué es importante que la palabra separe nuestra alma de nuestro espíritu. Y eso es lo que pienso explicar hoy. Y por eso es que yo enfatizo que necesito que estés atento y no te pierdas, porque esto es una secuencia importante que se va a ir barnando uno con el otro. Así que de la misma manera como dice la escritura leída, que la palabra tiene el poder para separar los huesos partiendo las coyunturas, porque los huesos están unidos por coyuntura. Pero él parte la coyuntura para separar los huesos. Y él dice, es más, es tan profundo que llega a separar el tuétano de los huesos. En otras palabras, el tuétano es la parte interna del hueso. Eso está integrado al hueso. Pero él dice que el poder de la palabra llega hasta el punto de separar inclusive el tuétano de los huesos. Obviamente estos son metáforas, son ilustraciones que la Biblia utiliza para que nosotros podamos entender lo que hace la palabra a nivel espiritual, separando el alma del espíritu. ¿Cuántos saben que dentro de nosotros hay dos voluntades luchando dentro de nosotros mismos? Usted sabe que en los muñequitos aparece un angelito en el oído derecho y un diablito en el oído izquierdo. Y entonces pues uno le habla por aquí, el otro le habla por acá. Y eso que ilustran los muñequitos de esa manera es una ilustración de lo que realmente ocurre en el corazón humano, en el ser humano. Hay una naturaleza buena que nos conduce al bien y hay una naturaleza mala que nos conduce al mal. Y la Biblia lo confirma. Gálatas capítulo 5 verso 17 dice, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, en mucha gente está la buena voluntad, pero la lucha que tienen por dentro entre la carne y el espíritu o los paraliza o sencillamente lo conduce hacia un lado o hacia el otro, dependiendo con quién nos identificamos. La palabra tiene el poder para separar el alma del espíritu, para ayudarnos a tomar las mejores decisiones, aquellas decisiones que agradan a Dios. Por eso es necesario que la palabra separe el alma del espíritu. ¿Por qué? Voy a explicarlo con más detalle para que podamos entender. Nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados cuerpo, alma y espíritu. En otras palabras, nosotros somos seres trinos. Somos seres trinos, compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El alma es nuestro ser, es nuestro yo. O sea que cuando tú eres, lo que realmente eres es tu alma, porque tu cuerpo se deshace, tu alma permanece y nuestra alma es eterna. Quiere decir que nuestra alma es nuestro ser espiritual interior, donde se encuentra la mente, donde se encuentran nuestros pensamientos, nuestra conciencia. En ella están centradas nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y es ahí, en nuestra mente almática, donde tomamos todas nuestras decisiones. ¿Qué pasa?
como nosotros nacemos con un alma muy ligada al cuerpo, muchas veces nosotros cuando nos identificamos con el cuerpo. Y para nosotros nuestro ser es el cuerpo. Pero la realidad es que nuestro ser no es el cuerpo. El cuerpo, repito, se deshace y lo que permanece es tu alma. Por eso cuando morimos enterramos el cuerpo, pero nuestra alma regresa. Nuestra alma va a algún lugar. O va al cielo o va al infierno. Pero no es de eso de lo que voy a hablar. El asunto es que nuestro ser, desde que nacemos, está tan identificado con el cuerpo que nos hemos hecho uno con el cuerpo. Y la realidad es que el alma y el cuerpo se hacen uno. Y es muy difícil separarlo porque es parte de nuestro ser. Ahora, la palabra nos enseña que cuando la vida de Dios, que es la palabra, entra a nuestro corazón, el espíritu como que se fortalece, nuestro espíritu recibe un impacto del poder de la palabra de Dios, y en ese impacto se separa el alma del espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Como en el ser humano por lo general afloran los deseos de la carne, los deseos terrenales son los que afloran. En nuestra conciencia almática tiende a identificarse más con las cosas del mundo, la tierra y el cuerpo. Pero ese impacto de Dios que comenzó con la limpieza de nuestros pecados cuando recibimos a Cristo, eso nos trajo, despertó nuestro espíritu que estaba ahí muerto, y la sangre de Jesucristo nos libró del poder del pecado. Y ese espíritu que yo no he explicado todavía de qué naturaleza es, y debo hacerlo ahora. El espíritu que hay en nosotros, la gente se preguntarán, pero ¿y entonces qué es el espíritu? Porque si el alma soy yo, pues entonces el espíritu que está dentro, ese espíritu que yo tengo dentro de mí, ¿qué es? La escritura enseña que nuestro espíritu es el soplo de Dios que nos trajo a la vida. Es una pequeña porción del Espíritu de Dios que Él depositó dentro de cada ser humano. Y bendito sea el Señor, gracias a que Dios hizo eso. Es por eso que nosotros podemos estar en el mundo, podemos estar en pecado, podemos ignorar inclusive quién es Dios, y siempre surgirá un hambre de buscar lo espiritual, porque el espíritu que habita en cada ser humano nos provoca a buscar un espíritu mayor. Y esa es la razón por la cual tú podrás ir por cualquier lugar del mundo, por más remoto que haya gente en el mundo, tú vas a encontrar gente adorando a un espíritu mayor que el de ellos. Porque es una necesidad interna por causa del espíritu que Dios puso en nosotros. Entonces, ese espíritu nos hace sentir sed de Dios. Es lo que nos provoca a acercarnos, y es la única parte de nosotros que se puede comunicar con Dios. Quiere decir que cuando nosotros estamos en ignorancia, nosotros invocamos espíritus equivocados y quedamos más atados todavía. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento de la verdad y conocemos al único espíritu verdadero en que habita la plenitud de Dios, que es el Espíritu Santo, cuando tenemos la experiencia de conocerlo, entonces venimos a la vida
y cobramos una fuerza interna extraordinaria. El alma, como de los inconversos, como ya dije, está muy ligada a la carne y a lo terrenal. Y su espíritu está ahí metido, atado, contristado, dominado por la carne. Pero ese proceso de encuentro con Dios nos libera. Ahora bien, ¿qué pasa? Como el espíritu siempre está ligado a Dios y se identifica siempre con los intereses de Dios, le agrada hacer la voluntad de Dios y le hace feliz agradar a Dios. Siempre ese espíritu nos va a influenciar a buscar hacer la voluntad de Dios. Ese es el que nos provoca a leer las Escrituras. Ese es el que nos provoca a orar. Y ese es el que nos produce tristeza cuando pasan días y nos hemos desconectado de Dios. Empezamos a deprimirnos. Y hay gente que utilizan pastillas contra la depresión. Y yo digo, hay gente que orgánicamente lo necesita. Pero hay otros que su depresión no es producto de un desorden orgánico. Su depresión es producto de que tu alma está contristada. Y la tristeza que hay dentro de ti, la Escritura la llama una tristeza provocada por el mismo Espíritu Santo. Y esa depresión se te iría si tan solo separas tiempo para hablar con Dios, arrepentirte de tus pecados y abrir la Biblia y leerla. Entonces, como la palabra es vida y fortalece el espíritu, por esa razón los que escudriñan la palabra se van convirtiendo poco a poco en personas espirituales. ¿Por qué? Porque tu espíritu se ha separado de tu alma. El poder de la palabra ha partido el alma del espíritu. Ya tu espíritu no está dominado por el alma. El alma está identificada con lo terrenal. Pero cuando el espíritu se libera del alma, ahora hay una voluntad fuerte que se separa de tu alma y está ahí dentro de nosotros, creciendo en Dios, fortaleciéndose, tomando dominio y autoridad. Y ahí nosotros, el alma está como el jamón del sándwich. La carne, lo terrenal, el mundo y sus deseos. El espíritu que ama a Dios profundamente, que quiere leer las Escrituras, porque cada vez que lee las Escrituras se llena de poder y de autoridad. El espíritu que quiere hacer rebosar el gozo del Señor dentro de nosotros. El espíritu que nos quiere dirigir a Dios. El espíritu que nos quiere llevar a conocer íntimamente a Dios. Y nosotros ahí en el medio. Y esa separación es lo que comienza a fortalecer al ser humano para tomar las decisiones sabias que les mencioné. A la medida que seguimos estudiando las Escrituras en oración, nos hacemos cada vez más sabios, nos hacemos cada vez más entendidos. ¿Por qué? Porque ahora el espíritu que se ha fortalecido ahora nos revela cosas que nosotros no entendíamos. Ahora nos imparte una sabiduría que viene directo de Dios. Mientras que antes nuestra sabiduría era terrenal, era humana, limitada. Ahora tenemos una sabiduría fresca y constantemente Dios nos está revelando cosas, nos está mostrando cosas en todas las áreas de nuestra vida, repito, en todas las áreas de la vida, porque aún estás trabajando y Dios te revela cosas de tu trabajo para que sobresalgas, y al sobresalir y le das la gloria a Dios, la gente se empiezan a impresionar con el testimonio de Cristo en ti.
Pero esa sabiduría te la reveló el Espíritu. Esas ideas te las mostró el Espíritu. Aquellos que leen las Escrituras se hacen sabios y le sacan un mejor provecho a la vida. Son entendidos en cuanto al diseño divino y por eso disfrutan más la vida, porque la entienden. Entienden la vida tal como fue diseñada. Mientras que los demás pasan la mayor parte de su vida luchando contra la vida, luchando contra el Creador, porque como Él fue el que lo diseñó así, y entonces están en una guerra contra el Creador, una guerra hasta el cansancio y al agotamiento, terminan a los pies del Señor o caen a los pies de Satanás en el infierno. Algunos que están con esa lucha dicen: que si nací con un cuerpo de hombre, eso es un cuerpo equivocado. Mira, Dios no se equivoca. Si naciste hombre, ese fue el plan de Dios para ti. Pero nací en este cuerpo equivocado porque yo no me siento hombre, porque tuve malas experiencias con la figura varonil o me dañaron en mi infancia y algo dentro de mí se distorsionó al grado que no me siento hombre ni me identifico con el papel de hombre. Ok, no hay problema, eso se entiende, pero no luches contra la naturaleza. Sigues siendo hombre por naturaleza. Yo no voy a luchar contra la naturaleza que Dios puso en mí, porque a Él le complació hacerme hombre. Por lo tanto, es más sabio, a la luz de las Escrituras, es más sabio buscar la sanidad de mi alma de hombre. Es más sabio buscar la sanidad de mi alma de hombre y perseguir la voluntad de Dios, el cual planificó hacerme hombre con algún propósito. Y la palabra de Dios va a completar el proceso de sanidad en mí y va a partir todo aquello que me quiere separar de Él. De la misma manera, sí, celébralo. De la misma manera, las mujeres de la palabra aceptan su identidad como mujer y van en pos de crecer y madurar como mujeres de Dios para agradar a Dios y crecer en su voluntad. No vamos a luchar contra la naturaleza, pero aquellos que son almáticos. ¿Y quiénes son la gente almática? La gente que está más abrazada a la carne y al cuerpo que abrazada al espíritu. Esa gente almática necesitan una intervención del Espíritu de Dios para poderse liberar de la influencia de lo terrenal y lo carnal. Ese poder lo da el Espíritu y ese poder lo trae la palabra. Esta separa el espíritu del alma y ahora nuestra mente comienza a ver cosas diferentes y su escala de valores comienza a cambiar. Porque ahora estamos viendo las cosas conforme al Espíritu, que eso no lo veíamos. El Espíritu, al cobrar fuerza y poder, entonces comienza a tomar dominio. Y si yo me aprovecho de ese poder y ese dominio, esa separación de mi espíritu, ahora mi espíritu está separado y está ofreciéndome alternativas nuevas, efectivas, sabias, poderosas en Dios, para destrucción de todo lo malo que había en mí. Y está ahí dentro de mí. Ya no somos almáticos, ya no somos emocionales. Ahora somos espirituales, tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo y tomamos las mismas decisiones que tomó Cristo porque hay sabiduría en nosotros. Tomamos decisiones por fe, pero esa fe no es ciega. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que tomamos decisiones fundamentadas en la palabra, no a ciegas.
No estamos dando puños al aire ni tirando disparos al azar. Nos estamos fundamentando en una palabra que salió de la boca de Dios y confiando en esa palabra, entonces nos lanzamos en fe. Los sabios estudian y viven las escrituras, disfrutan más de la vida que cualquier otro. Por ejemplo, disfrutan más de sus cónyuges. Los que leen la Biblia disfrutan más de sus cónyuges que los que no la leen. ¿Y sabes por qué? Porque entienden el diseño divino y lo aceptan. Los jóvenes del sketch, llegó el tiempo. Pero por eso los que leen la Biblia sacan mayor provecho de lo diferente que somos. Hombre o mujer, somos diferentes. Pero la palabra de Dios, cuando nos ilumina y nos da esta sabiduría, nosotros comenzamos a entender que Dios creó a mi esposa así. No es que ella está defectuosa, es que Dios la creó llorona, la creó. Dios la creó con una necesidad de ser amada profunda. Dios la creó como Panasonic, siempre se está anticipando el futuro. Y por eso, mientras tú quieres hablar de hoy, ella está pensando en hoy, pero proyectada en el futuro. Y nunca se olvida de lo que pasó 10 años atrás. Entonces, Dios la hizo así. Cuando nosotros entendemos que Dios la hizo así, que la hizo demasiado sofisticada para una mente simple como no la nuestra, pues entonces dejamos de pelear. Dejamos de pelear, ¿por qué? Porque si Dios la hizo así, pues si Dios la hizo así, ahí tiene que haber una sabiduría oculta ahí dentro. Pero igualmente las mujeres dejan de pelear con sus maridos porque saben que Dios lo hizo así, simple. Pero esa simpleza no es un defecto, mi amor. Esa simpleza tiene un propósito. Dios nos hizo simple porque hay situaciones que solamente una mente simple, práctica, la puede resolver. Una mente compleja, sofisticada, se pierde. Y por eso es que el hombre necesita a la mujer, y no es bueno que el hombre esté solo, pero también la mujer necesita al hombre, porque sus capacidades son diferentes a las tuyas. Dejamos de pelear porque entendemos que Dios nos hizo así. Entonces ahora buscamos la manera de complementarnos. Yo uso tus virtudes, tú usas las mías. Yo uso tus capacidades, tú usas las mías. Pero por eso es necesario yo escucharte a ti y tú escucharme a mí. Ambos nos tenemos que escuchar. ¿Por qué? Porque ambos tenemos una sabiduría diferente. Y entonces, cuando nosotros aceptamos el diseño de Dios, ¿y por qué lo aceptamos? Porque lo entendimos. ¿Y dónde lo entendimos? En las escrituras, en la palabra. Pues ahora, al aceptarte, yo puedo amarte con más libertad, porque ya no estoy con el freno puesto, ni estoy criticándote, señalándote y peleando contigo todos los días. Ahora podemos disfrutar la diferencia. Ahora podemos gozarnos de lo diferente que somos. Y al complementarnos, somos mejores compañeros, somos mejores amigos de camino, somos mejores amantes. Y por eso es que los que leen las escrituras disfrutan mucho más su vida íntima. Cuando entendemos estos conceptos de sabiduría, nuestro análisis, al tener conflictos, cambia totalmente. Al tener conflictos y quiebres en nuestras relaciones interpersonales a cualquier nivel, nos damos cuenta que nuestras reacciones no son sabias. Y cuando una persona de la palabra, cuando una persona que lee la palabra se da cuenta, espérate, yo estoy reaccionando mal, espérate, me está saliendo el mal humor, la ira.
me está saliendo. Cuando nosotros antes no nos importaba porque no teníamos la palabra, pero ahora tenemos la palabra. Y por tenerla, ahora yo estoy constantemente, mi conciencia espiritual me está confrontando cuando yo asumo una mala actitud. Y antes de que la situación escale, si soy sensible a la voz de la palabra, voy a decir, espérate, déjame parar esta discusión, déjame recoger velas, déjame ir a orar, déjame irme a buscar a Dios, pedirle perdón por mis malas actitudes y entonces regresar en un comportamiento diferente. Y ahora podemos entendernos. Esas son la gente que leen la palabra, que la tienen fresca. Esas son gente que viven por ella. Así que en vez de seguir con la tiraera, terminamos orando juntos, confirmando nuestro compromiso delante de Dios y perdonándonos por él, por los, ¿verdad? por las ofensas que nos hicimos en el proceso. Los que leemos la palabra experimentamos felicidad, paz interna, gozo profundo, cuando la palabra parte el alma del espíritu, porque nuestro espíritu se libera y ahí salen los frutos del espíritu. Llegamos a amar a la voluntad de Dios más que nuestros deseos carnales. Llegamos a amar la palabra de Dios más que nuestros deseos carnales, y eso nos hace felices. Chicos, ahí vienes tú, somos nosotros seres trinos. Vengan por aquí, por favor. Esto es un ser trino. Eres tú, es una representación tuya o mía. Esta es la carne. Este es el alma. Y este es el espíritu. Y los tres están bien ligados. Y tú ves que estos dos están bien erguidos. Este está cabizbajo, un poquito más. ¿Y por qué este está cabizbajo, que es el espíritu? Porque el espíritu está tan mezclado con el alma y la carne que está contristado, está débil, es impotente. Pero ¿qué pasa? Viene Cristo y se revela a la vida de esta persona y sus pecados son perdonados. Y al perdonarse sus pecados, el espíritu cobra fuerza, el espíritu cobra vida y se yergue. Y ahora el espíritu tiene poder. Pero ¿qué pasa? Todavía esta persona está dominada por la carne y por lo terrenal. Entonces viene la palabra, la exhortación como hoy. Y salen de aquí, dicen, de aquí en adelante yo voy a leer la Biblia todos los días, pase lo que pase, me voy a levantar más temprano, voy a hacer lo que sea, voy a leer las escrituras y la voy a hacer en oración buscando que Dios me hable. Y eso comenzó a ocurrir. Empezó a leer la palabra y como la palabra de Dios parte el alma del espíritu, mira lo que pasa. Y entonces el alma, ¿qué pasa? Comienza a darse cuenta, espérate, mi espíritu está fuerte, mi espíritu me está llamando a las cosas del espíritu. Y entonces, pues, ¿qué pasa? La carne se está resistiendo, pero el alma toma decisiones por el espíritu. Y al tomar decisiones por el espíritu, los tres se abrazan. Pero abrácense en círculo, así. Y mira, y mientras ustedes están ahí abrazados, oigan este verso bíblico, escuchen. Mira lo que dice este verso bíblico en Salmo 63:1. Dios, no, pero manténgase así. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y yo añado, y leeré tu palabra. Mi alma
tiene sed de ti. Ahora mi alma tiene tanta sed de Dios que se vuelve a amarrar a Él, pero ahora Él es el que está en dominio. Y mira lo que dice aquí en este verso bíblico: mi carne, aún mi carne te anhela. ¿Y qué pasó? Que el alma arrastró a la carne que se resistía, pero cuando la carne se conectó con el Espíritu, ahora aún ella anhela ser revestida de la gloria de Dios. Muy bien. Gracias. En ocasiones podemos sentirnos almáticos, y eso, con esto lo que quiero decir es que podemos sentirnos carnales y podemos sentirnos frágiles, pero por el conocimiento adquirido de la palabra nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos y por fe en su palabra escogemos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Se siente difícil, se escucha difícil, pero cuando la palabra abunda en nosotros se hace más llevadero. Y las experiencias victoriosas del pasado nos ayudan a decidir. ¿Por qué? Porque si una vez Él lo hizo, Él lo volverá a hacer. Y si Dios lo hizo con ese carnal que yo conozco, pues ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Cuando somos heridos, escucha esto bien, hermano, porque esto es importante. ¿Están aquí? Cuando somos heridos, ¿cuántos han sido heridos? Ajá. ¿En verdad? Cuando somos heridos nos recuperamos rápidamente porque la palabra rápido aflora. Decidimos no pagar mal por mal. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Porque si nos dejan a nosotros, te lo doy al costo, te lo devuelvo al costo. Pero no actuamos así porque tenemos la palabra. Entonces, te bendigo en oración, lo que a mí jamás se me hubiese ocurrido hacer. Te bendigo en oración, ¿por qué? Porque la palabra está en mí. Así protegemos nuestro corazón para que no se dañe. Dejamos de ser gente emocional y sentimental. No nos dejamos dominar por sentimientos heridos. No nos dejamos atrapar por sentimientos ni por amarguras. Por eso no nos derrumbamos o nos airamos cuando no somos correspondidos. Creemos tanto en el poder del amor que perseveramos amando hasta que el ambiente cambia y las personas involucradas aprenden de nuestro testimonio. Por eso fue que Pablo pudo decir en 2 Corintios 12:15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado como menos. Hay gente que aman conforme son amados, pero los de la palabra amamos, no nos corresponden, no nos ofendemos, seguimos amando, no nos corresponde, no nos enojamos, no nos herimos, seguimos amando, aunque amando más yo sea amado menos. Pero ¿por qué puedo hacerlo? Por la palabra, porque la palabra me llama a hacerlo y la palabra me dice: te doy recompensa y yo las quiero. Así que si tú me niegas la recompensa de ser correspondido, si tú me lo niegas, ¿sabes por qué no me entristece? Porque gracias a que tú me lo niegas, Dios me dará doble recompensa. Como la palabra nos hizo madurar, escúchate esto: como la palabra nos hizo madurar, ya no somos emocionales. Resulta que ahora somos mejores administradores de nuestros bienes. Manejamos sabiamente nuestros recursos, no somos gastadores compulsivos. ¿Por qué? Porque ahora la palabra me ayuda a tomar control de esos impulsos. No es que dejemos de comprar, porque no está mal comprar caprichos, pero nunca lo haré con crédito. Atuki.
Tú quieres un capricho, dátelo, pero asegúrate que sea cash. Si no tienes el cash, la palabra te dice: no te metas en deuda, y mucho menos por capricho de la carne. ¿Ve? Así nos rinde más el dinero. Diezmamos porque sabemos que las promesas de Dios en las Escrituras son verdad, y por eso obedecemos y prosperamos por causa de nuestro diezmo. ¿Dónde están los jóvenes de la casa? Gracias. Escucha, cuando la palabra ha separado el alma del espíritu, estamos bien conscientes de quiénes somos en Cristo y cuán amados somos en el reino. Y por eso nos hacemos inmunes al bullying. Nos bulean, todo me resbala. Me tomé la pastilla de Amiclin 500. ¿Y por qué me la tomo? Porque la palabra de Dios me dice quién soy. Yo no dependo que tú me afirmes, yo no dependo de que tú me admires y me digas no. Concluimos que los buleadores son gente envidiosa e infelices, que quieren hacer infelices a los demás. Por lo tanto, los ignoramos. Yo no me doy permiso de ofenderme por calumnia. Yo no me doy permiso de ofenderme por críticas y rechazo de la gente, porque Dios me ama con mis defectos y mis virtudes, y todo el tiempo me anda corrigiendo. No importa. Si decides amarme, me resulta en una añadidura que agradezco de todo mi corazón, pero no necesito tu amor para ser feliz, porque Cristo lo llena todo en mí. Ya no me pone triste que no me afirmes, porque Dios lo hace constantemente. Todos los días cuando voy a la palabra, Él me afirma. No me malinterpreten, amado. Es rico, es sabroso, es deleitoso recibir halagos y reconocimiento de la gente, pero es una añadidura, no es una necesidad. Las añadiduras son muy placenteras, pero no dependemos de ellas para vivir o para ser felices. Cuando la palabra separa el alma del espíritu, aprendemos a amar según ciencia y todo conocimiento. Mira lo que dice Filipenses 1:9. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento nos las da la palabra. Y la palabra nos anima a amar según las instrucciones de Dios escritas. En otras palabras, tienes un enemigo, se enfermó, visítalo al hospital. Eso es una instrucción bíblica. Así es que yo quiero amar conforme a la palabra. Ya yo sé que yo tengo que ir al hospital a visitar a un enemigo. Ahora, ¿cómo es la ciencia? La ciencia es la que me va a dar a mí, es la que me va a revelar por el Espíritu las instrucciones específicas. En otras palabras, ¿cuándo voy a ir? La estrategia. Y tú vas para allá y dices: ok, Señor, también voy a sacarme esto de encima, voy hoy. Y de momento el Espíritu Santo me dice: ¿y con qué vas? ¿Yo? No, Señor. Compra flores y llévaselas. Pero, Señor, yo no le llevé flores ni a mi madre cuando estuvo hospitalizada. Pero a tu enemigo sí tienes que llevarle flores. Ok. ¿Te das cuenta? La Biblia no me dice: ve y llévale flores cuando lo visita. La Escritura lo que me dice es: ve y visítalo al hospital. Pero cuando vas a obedecer esa palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, que es la voz del Espíritu Santo, te va a revelar cómo hacerlo, la estrategia de cómo hacerlo. Inclusive te va a dar las palabras. Porque tú no vas a ir allí diciéndole una verdad. Estás enfermo porque te lo buscaste. Estás enfermo por causa de tus pecados.
y yo vengo a orar por ti para liberarte de la maldición. No, ¿es verdad? Sí, pero tú no le vas a decir eso. Tú le vas a decir lo que el Espíritu ponga en tu boca. Vengo a orar por ti, pero también yo necesito saber en qué te he dañado, en qué te he faltado. Yo quiero asumir responsabilidad y pedirte perdón, porque yo sé que las cosas no están bien entre nosotros y yo vengo a reconciliarme. Eso es lo que te pone el Espíritu en tu corazón. ¿Qué ocurre cuando Dios nos está diciendo ve y reconcíliate y no lo queremos hacer? Todo el tiempo que nosotros estemos aguantados con el freno puesto, con la emergencia puesta, y no puedo, Señor, no quiero, Señor, es injusto, no me pides algo que es injusto, Señor, esto está duro, Señor, no puedo. Todo eso es mentira, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mientras tanto tu espíritu se contrista y se contrista, y cada vez que tu espíritu se contrista, ¿sabes lo que va a hacer la carne? La carne te va a pedir placer. La carne te va a pedir ahogar la tristeza, ahogar la depresión, ahogar esta sensación de separación de Dios. Te va a pedir intimidad sexual, desordenada, sucia, adúltera y muchas otras cosas más. Cuando la palabra separa el alma del espíritu, ya nosotros no somos presa de las tentaciones, no somos títeres del adulterio, donde nos seducen a su antojo y nos manejan como les da la gana, sino que podemos decir no. En casa tengo a alguien muy valiosa que vale demasiado como para cambiarlo por algo que no tiene valores. Y no puedo negar, solo que no lo digo, no puedo negar que ese bombón es dulce y me hubiese gustado probarlo, pero en casa tengo algo mucho más valioso que esto, y yo no voy a echar por la borda tantas y tantas bendiciones por un momento. No. Pero esa fortaleza se le da el poder de la palabra a toda mujer y a todo hombre que está unido en compromiso matrimonial. Así es que escuchen esto último, porque para mí es bien importante también. Cuando la palabra separa el alma del espíritu, ya no somos orgullosos ni tampoco seductores. Yo no soy seductor, yo no soy seductora. Bueno, escucha esto. El alma se identifica con la carne y con lo terrenal, y por eso quiere impresionar. Y hay gente que no se consideran, no se catalogan como gente seductora, pero en su interior hay una necesidad de impresionar y hacer alarde de sus atributos físicos. Y por eso se proyectan al vestir, se proyectan al caminar con un alto nivel de sensualidad. No tienen en su corazón la intención de seducir, pero estás seduciendo por tu forma de vestir. Esa forma sensual de vestir, esa forma ostentosa de vestir, lo que quiere es impresionar y robarse la mirada de la gente. ¿Sabe cómo eso se llama en la Biblia? Orgullo. Y cuando tú lees la Biblia y tú entiendes los conceptos de orgullo, tú dices, no, yo tengo que vestir de otra forma. Yo no puedo estar apelando a la sensualidad de la gente a través de mi forma de vestir. No me había dado cuenta que a mí me gusta atraer la mirada de la gente hacia mí. Y yo voy a tener que ponerme más conservador, más conservadora. ¿Por qué? Porque sí, el humilde, dirigido por el Espíritu, viste bien y se proyecta muy bien y agradable a la vista, pero con la intención de agradar a Dios primeramente.
y no de impresionar y no de atraer la mirada de la gente hacia sí. Llegó la hora de terminar. No puedo seguir, pero creo que el Espíritu habló lo suficiente para que nosotros entendamos que ya leer la Biblia no es una opción. Si tú escuchaste con tu corazón el mensaje de hoy, si de verdad lo escuchaste, tú no puedes pensar que esto es opcional. Leer la Biblia no es opcional. Esta palabra te demostró que en ella verdaderamente vamos a hallar la vida eterna. La palabra precisamente que enseñé hoy en YouVersion, en la Biblia digital, la palabra que enseñaba decía: mira, tú quieres ser puro, tú quieres ser íntegro, tú quieres experimentar lo que es la santidad, y te quieres sentir así lleno de fuerza y bien cerca de Dios. Te quieres sentir esa felicidad y ver cómo tu familia florece y tu matrimonio florece y tus relaciones florecen. ¿Tú quieres sentirte así? No procures la santidad imponiéndote restricciones y poniéndote límites tú mismo y tratando de crear en ti una santidad que nunca vas a lograr. La santidad que todos necesitamos y debemos anhelar va a ser producto de cuánto estudiemos la palabra en oración y cuánto oremos leyendo las Escrituras, porque ellas son las que van a transformar nuestro ser interior. Ellas son las que van a separar el alma del espíritu, y cuando el espíritu esté separado de tu alma, tú vas a tener una fuente de inspiración, una fuente de motivación y una fuente de fortaleza para seguir la voluntad de Dios. Y lo más maravilloso de todo es que está dentro de nosotros, animándonos a seguirlo a Él. Padre, he predicado tu palabra. Ahora, Espíritu Santo, paséate. Paséate, Dios, y ven a hacer la obra que solo tú puedes hacer. ¿Cuántos de ustedes hoy, por la razón que sea, quieren responder a esta palabra y haces compromisos con Dios? No temas, te dice el Señor, a hacer compromisos. No temas, porque yo te ayudo. Yo soy el que te ayudo. No temas hacer compromisos y no temas fallarme, porque yo sé que me vas a fallar. Pero no temas hacer los compromisos, porque cada vez que los haces, me estás enviando un mensaje que agrada a mi alma. Yo quiero, Señor, yo quiero. Señor, yo soy débil, pero yo quiero amar tu palabra. Yo quiero vivir por ella. Yo quiero crecer. Quiero dejar de ser el carnal e inmadura que he sido. Quiero convertirme en una mujer de Dios, en un hombre de Dios. Yo quiero. Así que aquellos que toman decisiones y hacen compromisos con Dios, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Espíritu de Dios, posa tu mano. Te ruego que poses tu mano sobre cada uno de los que al ponerse de pie confiesan: Padre, te necesito. Padre, recibo tu palabra, acepto tu palabra.
Adquiero esta sabiduría, Señor, y prometo caminar por ella. En el nombre de Jesús, me comprometo, Padre, a estudiar la palabra en oración, y me comprometo a orar con las Escrituras, buscando voz de Dios. Señor, fortalece mi espíritu, despiértalo y llénalo de poder. Yo quiero ir en pos del Espíritu y abandonar los frutos de la carne. Que así me ayude Dios, que así me ayude Dios, que así me asista el Espíritu Santo. Y oramos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Si puedes sacar un minuto adicional para orar por aquellos que hoy necesitan darle su vida a Cristo. Yo quiero invitar a aquellos que hoy, reconociendo que la presencia de Dios ha estado aquí y habiendo recibido la palabra, te has convencido que no puedes, no deberías salir de aquí sin entregarle tu vida a Cristo. Si hay alguien que hoy reconoce esa necesidad, yo te voy a pedir que valientemente levantes tu mano y me digas: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, ore por mí. ¿Habrá alguien que tenga el valor de levantar su mano y decir: yo quiero a Cristo hoy, yo quiero recibir a Cristo hoy? Aquí veo una mano levantada. Dios te bendiga, Dios te bendiga, te felicito. ¿Quién más? ¿Quién más levanta su mano y me dice: yo también quiero darle mi vida a Jesús? ¿Habrá alguien más? Aquí hay una joven que también levanta su mano. Bendigo el valor de aquellos que dicen: yo recuerdo el día que yo levanté mi mano, me iba a morir, pero gracias le doy a Dios que pude levantar mi mano. Oraron por mí y ese día se transformó mi vida. Por favor, aquellos que levantaron la mano, me encantaría poder orar por ti más de cerca. ¿Podrías pasar por aquí, por favor? Sí, por favor. Ya para lo que falta, que venga el resto, ¿verdad? ¿Tu nombre? Mike. Papá, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? ¿Perdón? Alexandra. Precioso. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Dios te bendiga. Si hay alguien más que se decide a última hora, acércate. ¿Tú también? Pero ya tú lo hiciste. ¿Ya? Bueno, qué bueno. Bueno, pues estos tres jóvenes que están aquí, voy a hacer una oración breve. ¿Pueden repetirla conmigo? Sí. Papá Dios, gracias por amarme y gracias por invitarme a acercarme a ti. Yo recibo a Jesucristo, tu Hijo, lo recibo en mi corazón, porque Él murió en la cruz para limpiar mis pecados. Yo te pido perdón. Sé que he pecado contra ti, pero te doy gracias por Jesús. Hoy le entrego todos mis pecados. Hoy le entrego todas mis debilidades. Hoy le entrego mi vida. Jesús, gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiar mi alma. Gracias. Y ahora le abro mi corazón al Espíritu Santo. Recibo al Espíritu Santo
Ven, Señor, y fortaléceme. Dame un nuevo corazón. Pon un sello en mi interior, el sello de tu amor y de la verdad. Y te doy las gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Iglesia, ponte de pie y da el más fuerte aplauso del día. El más fuerte aplauso del día. Hoy tenemos a 3 jóvenes más para el reino de los cielos. Aleluya. Dios te bendiga. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.